Un niño con mutismo Sí. no articula palabras, ¿no? Sí. No le cuesta articular palabras. Sí. ¿Cómo actúa el fonoaudiólogo allí? Bueno, en realidad el mutismo surge como surge en la mayoría de los diagnósticos en los niños, provenientes de diagnóstico adulto. O sea, primero se empezó a estudiar la fascia surge en la Segunda Guerra Mundial con muchos personas que fueron, digamos, lesionadas de toda índole, y ahí surge la fascia con el mutismo, en realidad surge así. Y en los niños después obviamente se traslada. Yo casos de mutismo no tuve, pero la realidad es que muchos de los chicos con trastorno específico del lenguaje comienzan con un mutismo, digamos, Ajá. porque es tan precario el lenguaje que puede haber una causa psicológica, ¿no? Obviamente, porque, como yo siempre digo, el lenguaje es social. Si uno no tiene el lenguaje para comunicarse, digamos, tarde o temprano se termina aislando, y eso es el mutismo, en realidad, ¿no? Aislarse un poco del medio. Bueno, es que hay que buscar una estrategia porque los papás sufren horrores, y las frustraciones más todavía. Claro, y a medida que pasa el tiempo, me imagino, ¿no? Claro, o sea, ¿viste? Y las expectativas familiares, claro. Y escolares, y suma, y son todos los días. Pero bueno, en muchos de los casos, por suerte, hay que bajar un poquito los decibeles, porque genera mucha ansiedad. Perfecto. Y con respecto a los fonemas, por ejemplo, bueno, fonemas para todos los televidentes es, para aquel que no lo conozca, es un sistema de signos, en donde, bueno, un fonema a veces suele oponerse, el fonema S con un fonema R en casa y cara, por ejemplo. Sí. Muy común. ¿Cómo actuar allí, ¿no? Es decir, ¿cuáles son digamos, las maneras, las formas de accionar sobre eso cuando se detecta, ¿no? Un chico con ese inconveniente? Sí, bueno, digamos, hasta los 4 años se considera dentro de la evolución normal, por así decirlo. Porque, digamos, justamente los dos fonemas que mencionaste, o sonidos, para que la gente entienda más, son los últimos que se adquieren de todos los fonemas de los que vos hablaste de este sistema fonológico, para hablar en términos técnicos. Son los últimos que se adquieren. Todos los otros, la P y la B, por ejemplo, son las primeras, por algo decimos papá y mamá, las primeras palabras, pues son los primeros que se adquieren. Los últimos que se adquieren, que cierra los 5 años, como dice el artículo también, 4 o 5 años, son los más difíciles para articular. Para la lengua, articular esos dos sonidos en particular son muy difíciles. Entonces esto hace que un niño que viene un poquito lentificado el proceso, esos dos les cueste más. Entonces, ¿qué hace? Invierte, porque son los que les cuesta. Las habilidades lingüísticas de todo chico, ¿no? Son motivo, ¿vos notás que son motivo de consultas permanentes, frecuentes? ¿Asisten, digamos, con frecuencia para tratar de solucionar el inconveniente, digamos? Y te digo, a partir, un poco el camino se cierra, ¿no?, con la llegada al preescolar. O sea, previo a lo que sería el salita de 4, para hablar en criollo, es ahí. Porque ahí es donde ya tendrían que estar, el chico tendría que hablar inteligible. O sea, quiere decir que un chico no necesita de un adulto cercano para que le diga, sí, no, te quiso decir una cosa por otra. Para que sea como traductor, como dice el artículo también. Entonces, a esa altura ya el chico tiene que estar en condiciones de que todo el mundo lo entienda. O sea, dícese los amigos, dícese la escuela, la familia. Bueno, cuando el chico no puede, realmente se le hace complicado el sala 4, los papás se empiezan a preocupar, porque ya saben que, bueno, están con todos los preparativos, inclusive a mí me ha tocado, para incorporarlo a la escuela, el preescolar, todo lo que implica la escuela primaria. Entonces, bueno, ahí aumentan las presiones y ahí es donde más se producen las consultas. Si no, en general se deja que surja espontáneamente. Bien, Carolina, por último, vos integraste una institución de niños con parálisis cerebral. ¿Eso fue en Capital Federal o fue en Rosario? Pues, sí, mayormente las instituciones en las que participé fueron en Capital Federal, porque estuve viviendo 10 años allá. Bien, ¿y cuáles fueron tus experiencias?
Muy positivas realmente. De parálisis cerebral es un instituto, digamos, terapéutico y educativo, o sea que funcionaba como una escuela. Ajá. Así que estaban bien integrados los chicos, no era una escuela común, obviamente, ¿no? Y bueno, ahí obviamente donde trabajé, caso súper serio, a veces uno tiene que ver lo que realmente es tan severo, conectarse con eso, para también ser un poco más flexible y crecer a nivel de profesional, digamos. Seguro, seguro. Y entender y ampliar el espectro. Pero también con respecto a lo del habla que me decías de cuándo es que los papás empiezan a consultar, trabajé en forma virtual, en un portal de Pampers, donde las mamás podían consultarme a mí en forma gratuita, digamos, vía internet. Me preguntaban, y la verdad es que las inquietudes con respecto al habla específicamente, no al lenguaje, al habla, estas cuestiones articulatorias, o el chico no habla, cuándo va a empezar a hablar, o dice tales palabras y otras no, muy común, dicen todo el repertorio de películas y por ahí los familiares no aparecen. No aparecen, claro. Tú decís, ¿cómo puede ser? La verdad que fue sorprendente, muchas mamás de chiquito, de 2 años, 3, por eso te digo, 2, 3 y medio, ahí. Como que ya empezaban a ver algo que por ahí se resolvía espontáneamente, pero bueno, en algunos casos no. No. Bueno, Carolina, has sido muy amable, muchas gracias por estar acá, por participar. A ustedes. Desde ya las puertas están abiertas para bueno, cuando quieras venir con todo gusto. A desarrollar otro tema, desde ya. Bueno, muchísimas gracias Marcelo, no, por favor. A todos. Se llama Carolina Sdrigotti, es licenciada en fonoaudiología. Nosotros vamos a continuar con el programa, vamos a ir a una pausa y vamos con el último bloque del programa y ya venimos con una reflexión final sobre el tema. Bueno, y ya estamos en el cierre casi del programa, nos quedan muy pocos minutos. La verdad que fue interesante dialogar con Carolina Sdrigotti, fonoaudióloga, una vasta experiencia en su profesión, muy explícita. Y uno cuando habla del lenguaje, de la lengua, del lenguaje, del habla, a veces se remonta a tiempos pasados y tenemos que decir que bueno, el lenguaje comienza en su inicio, digamos, en la era de Neandertal. Y después tuvo, a partir digamos, de que se dio lo que es el Homo sapiens, empezó un proceso evolutivo del lenguaje, a tal punto de transformarse en lo que es el idioma. Entonces, por eso nosotros hablamos a veces de lo importante que es el lenguaje, porque los hombres primitivos, utilizaron el lenguaje para poder comunicarse. Y hoy día vemos a veces falta de comunicación, con la importancia que es el hablar, la socialización. Me parece que ahí, en ese aspecto, en muchos lugares, en muchos sitios, estamos fallando, no le damos la importancia que realmente merece. Por eso cuando algún chico o alguien tiene algún trastorno, como veníamos hablando en el bloque anterior, debe concurrir a un profesional. Debe hablar con la familia y, bueno, y la familia también apoyar y también la docencia, ¿no? Apoyar para que el niño, la niña concurra a un fonoaudiólogo. Así que bueno, yo quería cerrar con esto. La verdad que fue muy productivo para mí estar con Carolina Sdrigotti, porque bueno, uno a medida que pregunta, y por eso hacemos a veces periodismo también, porque aprendemos, con las preguntas uno aprende y sale un poco de esa mediocridad, de esa ignorancia, ¿no? Escuchar a alguien que realmente sabe del tema. Así que bueno, yo me despido de ustedes, los espero el próximo domingo, 22 horas, Consideraciones, por Canal 2, Televisión Regional. Muchas gracias.
Muy buenas noches, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Iniciamos de esta forma Consideraciones, un programa para reflexionar, para opinar, con invitados especiales, con temas y con invitados que van a opinar sobre ese tema, especialistas en los distintos asuntos que tratamos en este programa durante media hora. Y hoy, con otro invitado particular, en donde vamos a tratar el tema, los trastornos del lenguaje, los trastornos del habla, y vamos a tener a una especialista, como dijimos antes, licenciada en fonoaudiología, Carolina Sdrigotti. Primeramente, antes de darle participación a Carolina, vamos a presentar formalmente el programa.